¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Vamos a hacer un pequeño repaso al gráfico de Bitcoin. Están pasando muchísimas cosas en el mercado, está muy interesante y es bueno ir pues viendo los detalles para intentar entender un poquito en qué posición estamos, ¿vale? Entonces, vamos a ir a Bitcoin, vamos a ver un momento en diario, el histórico. Recordar que este gráfico lo habéis visto ya en muchísimas ocasiones, llevo bastantes semanas con este gráfico trabajado, donde en su momento vimos que ya hacía tiempo que os iba poniendo esto de aquí, esta zona de aquí, que si rompíamos nos íbamos básicamente a la mierda, que fue lo que ocurrió cuando el precio rompió entre los 90.000 y 88.000 Bitcoin. Vimos una caída de hasta, a ver, dame un segundito, cogemos este indicador, hasta un 13%, nada mal, una caída bastante fuerte. Cosa interesante es ver cómo en esta zona de aquí, ¿no? Se generó como esta zona como de order block, ¿de acuerdo? Y el precio tuvo un rebote muy poderoso donde llegó a hacer este máximo que fue a tocar casi esta zona, que se convirtió en una zona, que es la que tengo aquí, zona a batir 2, ¿de acuerdo? De aquí que tuvimos, fijaros, ¿no? Caída fuerte, un impulso que casi se come o retrocede toda la caída, pero no fue así. Y luego una nueva caída. Interesante, detalles, ¿no? Fijaros esta caída, como es una caída que genera un mínimo y genera un mínimo un poquito más bajo al anterior, sin ser demasiado excesivo. Y luego lo que vimos fue, pues aquí un pequeño rebote, parecía que quería volver a subir, pero nunca se superaron los máximos a batir y hemos tenido una nueva caída, ¿de acuerdo? Vale. Si recordáis este gráfico y lo vais viendo en vídeos míos que he ido teniendo en varias ocasiones, en varias semanas atrás, os ponía que antes de pegar esta subida teníamos un posible pullback antes del cambio de nueva tendencia alcista que podía llegarnos a los 73.700, 73.500. Vale, pues bien, lo que estamos viendo es que el precio este fin de semana llegó a los 74.300, a $1.000 por debajo de la zona que yo tengo prevista que llegue, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, interesante, y a partir de aquí fijaros que ha hecho un rebote bastante poderoso, ¿ok? Y luego tenemos la vela de ayer, que fijaros que volvió nuevamente a atacar esta zona de los 74.600, ¿vale? O sea, estaba muy cerquita, y dio un impulso muy fuerte, ¿de acuerdo? Fijaros, si lo pongo en 4 horas, qué manera más clara se ve. Esto, que se ve como una especie de W, ¿vale? Esto es una especie de W, donde aquí pues al final hemos hecho una rotura y ya digamos que hemos cerrado esta estructura, ya está cerrada. Es una estructura interesante. Para empezar, lo que vemos son diferentes detalles. Uno, tenemos un doble suelo, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí una zona donde cuando ha venido el precio ha hecho una reacción, ha vuelto a atacar esta zona y ha hecho una nueva reacción. Todo esto hay que entenderlo también con la perspectiva que tenemos ahora mismo a nivel de noticias, ¿no? Tenemos que en el día de ayer tuvimos este movimiento porque Trump dijo que iba a prolongar durante 90 días, iba a bajar los aranceles, de estos aranceles locos que había puesto, al 20, al 30, al 40, al 50, a China al 104% creo que fue. Los ha reducido a un 10% para todos aquellos países que no han tomado como represalias también con aranceles, y se los va a dejar durante 90 días a un 10%, con lo cual inteligente, porque así por la cara, como he puesto estos aranceles, básicamente lo que ha dicho es, bueno, yo te he dado el susto, te los pongo al 40, pero al final te los he subido al 10% y nadie se queja, todo el mundo está contento. Y la reacción del mercado, ¿cuál ha sido? Movimientos alcistas en el S&P 500, en la gran mayoría de tecnológicas, y también lo vimos ayer en cripto. Vale, ok. Fijaros que de alguna manera este pronóstico se está cumpliendo. Si llegamos a este último pullback, podría ser que tuviéramos un movimiento alcista. ¿Vamos a tener un movimiento alcista ya? O sea, este movimiento ya nos dice que ya está y nos vamos para arriba sin más. No, no tiene por qué. Aquí ahora lo que tenemos es un dato interesante, que es el por el cual yo hago el vídeo, para que estemos atentos, ¿vale? Lo que nos ha generado es, tenemos un mínimo, ¿de acuerdo? Se ha generado un mínimo, ¿ok? Que le vamos a llamar, si queréis, por ponerle un nombre, ¿vale? De hecho, vamos a hacer una cosa, bueno, si vamos a llamarle directamente, vamos a ponerle mínimo, no nos vamos a complicar la vida, ¿vale? Un mínimo. Ok, a poder ser bien escrito, mínimo, ¿vale? Y nos ha generado un máximo, ok, copiamos y pegamos y vamos a ponernos aquí arriba, tenemos un máximo. Vale, ahora entenderéis por qué pongo esto, ¿vale? Ahora entenderéis por qué pongo esto, esto lo vamos a poner en la parte de arriba. Vale, ok, check, voy a mover esto un poco para que se vea claro. Vale, entonces, ¿qué ha ocurrido? Lo que estamos viendo es que el precio ha tenido un movimiento fuerte a esta zona y fuerte un rebote hasta esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Genial. Ahora lo que genera esto es que se ha establecido un rango, donde tenemos un mínimo poderoso y tenemos un rebote que nos ha dado su máximo.
Lo que podemos ver en los próximos días es que ahora hay que estar atento qué va a hacer el precio. Ahora el precio podría nuevamente hacer una corrección. Aquí tuvimos una subida bastante fuerte en el día de ayer, ¿vale? Que llegó a hacer un movimiento de un 11%, ¿no? Este total de movimiento es un 11%. Lo normal aquí es una corrección, con lo cual lo que nos podemos encontrar es que el precio de Bitcoin se mantenga en este rango un tiempo, ¿de acuerdo? Un tiempecito, puede ser una semana, puede ser 15 días, un mes o 3 meses, no lo sé. Pero se ha establecido o se podría estar estableciendo el suelo. ¿Es el suelo final? No, de hecho podría ser incluso que bajara un poco más a la zona de los 73, a los 70, que es una zona más psicológica. De hecho, si pierde los 70 ya no me gustaría tanto, ¿no? Yo creo que la zona de los 73 es una zona interesante porque fue donde tuvimos aquí esta rotura en esta zona con un máximo anterior, ¿vale? Con lo cual, sí, puede que ser que reteste y aún caiga un poquito más, pero esto debería de ya haberse convertido toda esta zona de aquí en el suelo, con lo cual lo que nos interesa entender o ver sobre todo es qué va a hacer Bitcoin. ¿Va a rectificar y va a hacer este suelo y va a continuar haciendo este movimiento hasta subir? Podría ser. Si vemos una caída y genera de repente este semicírculo donde vemos que el precio poco a poco va haciendo mínimos cada vez más altos, eso ya es una clara señal de que tenemos un movimiento alcista. Se está ejecutando el inicio de un movimiento alcista, ¿de acuerdo? Con lo cual, para mi gusto, estamos en un momento interesante. Hay que ver que, lógicamente, toda esta subida es muy probable que tenga acompañada una pequeña corrección y a partir de aquí ver cuánto tiempo tarda en rompernos esta zona, que será el movimiento clave para ver este movimiento alcista. ¿Qué podría pasar ahora? Fijaros que realmente en diario hemos tenido aquí un anclaje, ¿de acuerdo? Está generándose un movimiento también interesante. Y en 4 horas tenemos esta zona de aquí que nos está diciendo que podría ser, si cierra este indicador, podría ser que nos diera una caída, esta corrección. Pero también tenemos el cash flow subiendo, con lo cual ahora hay que ver si cierra o finalmente esto empieza a subir y nos podríamos encontrar un escenario extraño pero también muy interesante, que es el que finalmente ya el mercado ha descontado toda esta historia de los aranceles, etcétera, etcétera, y teniendo este margen de estos 90 días, pues el mercado se lo toma de una manera muy positiva y lo que veamos es en el día de entre hoy y mañana una rotura en la zona de los 83. Si rompemos esta zona de los 83, entonces sí que podemos decir que se está generando un máximo, un mínimo, un máximo, rotura de una zona que ahora mismo se ha convertido en clave y ataque de la zona a batir 1, que sería esta zona de aquí, ¿vale? La zona de aproximadamente los 90.800. De hecho, atravesar los 90.000 ya es una zona súper clave. Poder atravesarlos con fuerza sería una zona clave y un movimiento muy positivo para entender que ya realmente hemos entrado en un impulso alcista, ¿de acuerdo? Vale, ya que estamos, te recuerdo que el mes que viene vamos a tener un mes de formación gratuita porque hago la 4ª edición de The Profit Project, con lo cual fíjate que aquí en la descripción de este vídeo tienes un link que pone The Profit Project, apúntate y durante un mes te voy a dar cápsulas donde vas a poder empezar de cero en el trading, teniendo claro, pues oye, cómo se utiliza este gráfico que te acabo de enseñar, ¿no? TradingView, cómo analizo un poco las velas, qué son estas velas, cómo pongo una operación y también alguna estrategia, y sobre todo al final del mes haremos 3 directos donde te daré bastantes conocimientos básicos para que puedas iniciarte en el mundo del trading. Ya sea a partir de ahí ya esto es que te mola, que te flipa, pues no te preocupes que ya hablaremos. Que vaya bien, Let's Rock Crypto, hasta luego, chao.